Ya muchos probablemente tengáis iOS 17 y en este vídeo te voy a decir las cosas que debes cambiar. Es muy importante, así que empezamos por el principio. Que sepáis que esto aplica a todos los dispositivos y a cualquier versión de iOS 17. Y ojo, porque antes de seguir deberíais cambiar una cosa principal, y es que si por ejemplo utilizáis iCloud ya sabéis que da solo 5 GB de manera gratuita, y si queréis más almacenamiento os doy la mejor alternativa, que es Internext. En este caso es totalmente gratuito con almacenamiento hasta 10 GB, así que tiene más planes, por ejemplo de 20 GB, incluso planes anuales o de por vida. Os voy a dejar un 25% en todos los planes de por vida para los suscriptores, tenéis el enlace en la descripción. ¿Y por qué Internext y no otro? Pues en este caso es una aplicación de código abierto, es decir, de conocimiento prácticamente cero y totalmente cifrada de extremo a extremo. En este caso tiene un diseño bastante sencillo y elegante en todas sus aplicaciones, tanto en Mac como en iPhone, como en Android, en PC y en la web. Así que si queréis tener una copia de seguridad de todas tus fotos, de tus vídeos favoritos, de muchos archivos que tengas en tu dispositivo, es una opción mucho más segura que guardarlos en el ordenador o en el disco duro, que pueden estropearse o ser pirateados bastante fácilmente. También tiene un servicio Send que te permite enviar archivos de hasta 5 GB de forma segura y privada y compartir todos los archivos que tú quieras para que los pueda descargar otra persona de una forma muy sencilla. Así que os voy a dejar todos los enlaces aquí en la descripción, con una oferta para todos aquellos que queráis un 25% en todos los planes de por vida y tener más almacenamiento. Así que seguimos con el vídeo. Y ahora ya sí, nos vamos a los ajustes de iOS, y aquí vamos a poder encontrar la primera opción que debéis cambiar en los ajustes, en accesibilidad, en tocar en la parte de respuesta áptica, y es que ahora tenemos una opción más aparte de corta y larga, tenemos la opción por omisión. Yo os recomiendo esta opción por omisión, o si no la opción corta, porque así vais a optimizar muchísimo mejor todas aquellas acciones donde tengáis que mantener pulsado. Otra cosa que os recomiendo cambiar es iros aquí a los ajustes, a contraseñas, en opciones de contraseñas, el autoborrado de los códigos de verificación. Activadlo, porque simplemente todas aquellas aplicaciones que os requieran de un doble código de autentificación lo va a eliminar, para que no lo tengáis ahí acumulado dentro de la aplicación de mensajes o de mail. También algo que os recomiendo cambiar es aquí en los ajustes, en sonidos y vibraciones, el tono de llamada, y es que sabéis que ahora es un nuevo tono de llamada, hay bastantes por defecto y también que encontráis por aquí, igual que tonos de mensaje. A mí me gusta este, que siempre es el que deje, que no es un tono de mensaje ahí como muy ruidoso, pero si me tiene que sonar yo quiero que sea bastante sutil. También os recomiendo iros aquí en sonidos y vibraciones a la opción de vibraciones, y es que tenemos nuevas opciones: vibrar siempre, vibrar en modo silencio, no vibrar en modo silencio o no reproducir. Yo tengo esta opción de no vibrar en modo silencio, me parece la más cómoda y tampoco quiero que esté vibrando constantemente. Os recomiendo también aquí en los ajustes, en Safari, iniciar perfiles, es decir, crear los propios vuestros. Os recomendaría uno de ocio, uno personal y uno de trabajo, y es que así vamos a poder diferenciar las diferentes pestañas que queremos que se abran en cada perfil. Ya os digo, podéis configurarlo un poquito por encima, pero luego en Safari es lo mejor poder tener diferentes configuraciones dependiendo qué estemos haciendo. También en Safari os recomendaría activar el Face ID en la navegación privada. Os parecerá una tontería, pero en cualquier ocasión que lo necesitéis vais a tener que desbloquear el Face ID, y esto puede ser útil. También el cambiar el buscador por defecto cuando naveguéis de forma privada. Mucha gente utilizáis Google, pero ya sabéis, la privacidad y Google no se llevan muy bien, así que os recomendaría utilizar, por ejemplo, DuckDuckGo, que sí es un poquito más privado y las búsquedas prácticamente son las mismas. También aquí en los ajustes, en Safari, en la opción de avanzado, hay una opción nueva que es la protección avanzada antirrastreo y de huella digital. Por defecto esto viene solamente en la navegación privada, os recomendaría ponerlo en todo el buscador para que así sea mucho más seguro. Si nos vamos a los modos de concentración, vais a encontrar en cualquier modo que no sean los básicos una nueva opción, que es la de silenciar notificaciones. Podemos establecer si esta
estas están silenciadas siempre o cuando esté bloqueado. Yo recomendaría siempre, ya que hay muchos modos que son precisamente para no escuchar a nadie. Y también ya sabéis que tenemos nuevas opciones de contacto, es decir, podremos personalizar cómo nos vemos cuando nos llama alguien, así que os recomiendo que os vayáis aquí a llamadas, en recientes, en editar, vais a poder editar vuestro propio contacto. Os recomendaría poner que os pregunte siempre en este caso si queremos compartir nuestro contacto y además que personalicéis un poquito vuestro Memoji o simplemente vuestra foto de póster porque se ve en grande y creo que es importante. Además ya sabéis que ahora cuando acercamos un iPhone a otro va a compartir los datos de nuestro contacto. Pues ojo, porque hay veces donde no queremos que esté constantemente compartiendo las fotos cuando acercamos un dispositivo al otro, así que iría aquí a esta parte de ajustes, aquí en AirDrop en general, y podéis desactivar la opción de acercando los dispositivos para que si tenéis muchos iPhone o estáis cerca de otros, que no os lo compartas sin querer. También en mensajes tenemos una nueva opción que se llama aviso de llegada y sobre todo cuando nos sintamos inseguros, yo configuraría lo primero de todo esta opción. Una vez pulséis sobre ella, la primera vez os va a aparecer estas pestañitas para ir configurándolo. Yo pondría el modo completo y también lo enviaría por si acaso para hacer una prueba de cómo funciona. Ya os digo que luego aquí en ajustes vamos a poder cambiar entre el modo completo y modo de datos reducido. También aquí, ya que estáis en los ajustes de mensajes, iros aquí a limpiar las aplicaciones que no vayáis a usar. Hay muchas aplicaciones que nos aparecen por aquí por defecto como YouTube, TikTok o la Apple Store donde realmente no le saco ningún partido y no hacen más que molestar. Así que yo las quitaría de la aplicación de mensajes y ya que os vais a la aplicación de mensajes, reordenáis en función de la importancia los widgets, esta especie de taggles que aparecen por aquí para que sea muchísimo más cómodo de usar. Y algo que también os recomiendo si queréis mirar por vuestra salud ocular, el tema de los ajustes en tiempo de uso en distancia de la pantalla. Podéis activarlo. Es cierto que si veis el móvil de una manera muy cerca, os va a estar continuamente dando la turra, os va a saltar muchísimo, pero os recomendaría activarlo ya que mejora mucho la posición en la que veis los iPhone y además la distancia, que creo que es algo importante a largo plazo. También os recomiendo activar el nivel en la cámara. Esto os puede hacer que no tengáis que retocar tanto las fotos y que siempre estén niveladas como dice la palabra. También una nueva opción que es el modo en reposo. Os recomiendo tocar aquí los ajustes de las opciones. Puedes deshabilitar directamente este modo o simplemente quitar, mostrar las notificaciones o la pantalla siempre activa siempre que tengas un dispositivo Pro o Pro Max. Y por si no lo sabéis, iOS 17 estrena nuevos estados de ánimo, es decir, vamos a poder registrar nuestros estados de ánimo y así que sepa un poquito acerca de nuestro estado mental. Eso sí, hay veces que nos notifica constantemente que lo hagamos y puede ser un poco tedioso, así que si os vais aquí a salud, dentro de estado mental, en las opciones vais a poder deshabilitar estos avisos de recordatorios. Incluso podéis poner a la hora que queráis este recordatorio, pero yo los quitaría porque me parecen un poquito molestos. También los mapas offline. Os recomendaría descargaros el de vuestra ciudad por si hay en algún momento que se os olvida, que os quedáis sin datos móviles en algún momento, pues tener ese mapa offline para así poder saber dónde estás y hacia dónde te diriges. Al menos unas nociones básicas. Os recomiendo incluso de otras ciudades que visitéis frecuentemente. Y también si en el teclado no utilizáis esta parte de Memojis o en este caso de stickers que tiene actualmente, os recomiendo quitarlos. Os iréis aquí a los ajustes, a general aquí en teclado y en la parte de abajo del todo podéis deshabilitarlo para que el teclado simplemente se os muestre los emojis de siempre. Y si tenéis un Apple Watch, os recomiendo con iOS 17 activar el toggle del centro de control para hacer sonar vuestro Apple Watch. Si lo perdéis en algún momento, pues con esta opción vais a poder encontrarlo. Y como bonus os digo una opción que me parece muy interesante y es que si queréis cambiar vuestro código de desbloqueo y lo hacéis, después vais a poder utilizar el anterior durante 72 horas. Por si el nuevo aún no os acostumbráis o os habéis olvidado, pues que sepáis que vais a poder utilizar el anterior durante estas 72 horas y aquí nos aparece una cuenta atrás. Así que chicos, hasta aquí 20 cosas que yo os recomendaría cambiar. Nada más actualicéis a iOS 17. Decidme cuál os parece la más útil, sé que son muchas, pero como siempre aquí estaré en los comentarios viendo vuestras experiencias con esta versión y todas las novedades que os traeré a partir
partir de ahora. Así que espero os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao!